el revisionismo en la historia no es ninguna novedad. Desde que se inventó la profesionalización de la historia, se ha estado revisando. Como todo estudio siempre está sujeto a revisión. La medicina genómica, imagínense ustedes la transformación que ha venido a hacer de una serie de prácticas que se habían venido dando y que ahora se sabe que estaban equivocadas. Bueno, entonces, en efecto, que no nos vengan con la novedad de que ahora hay que revisar la historia y esto de bajar a los héroes del pedestal que decíamos ayer para subir a otros, porque un punto muy importante que se trató ayer, que hay que recordarlo, es que se ha traído a la historia al debate político. Entonces, en efecto, primero trataron de trivializar a los héroes y entonces Hidalgo era un individuo sin proyecto, sin ideas, quitándole el contenido, como dice Gisgón. Y después, pues era un hombre que se discutía entre si era más sanguinario que Calleja o menos sanguinario que Calleja, y el tema trivial de si tenía o no tenía parejas, que ya dijimos ayer que eso, si las tuvo, qué bueno, y si no, bueno, pues se lo perdió. Pero lo que es importante que tengamos en cuenta es lo que quieren hacer con la historia. En efecto, yo coincido también con Rafael en cuanto a que le quieren quitar de contenido. ¿Por qué? Porque le quieren quitar todas las ideas, toda la ideología. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes quiénes son, en efecto me tienen que decir lo que han sido. De aquí en adelante a lo mejor pueden hacer otras cosas diferentes, pero en este momento solamente son lo que han sido. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Cuál es la versión de la historia ideal de la derecha? Se las voy a decir. La derecha considera que México sería una gran potencia si no hubiera existido Hidalgo, si no hubiera existido Juárez, si no hubiera existido Zapata, Villa, porque entonces ellos hubieran querido que se diera el proceso de independencia a través de la negociación que hubo en la Profesa y de Iturbide, sin cambio de estructuras. Y esto es lo que tenemos que aclarar, y aquí es un tema que yo tengo que discutir con el compañero, esto de cuál es el concepto de guerra civil. Si algo no fue la independencia, desde mi punto de vista, es una guerra civil. En primer lugar, porque una guerra civil no busca la independencia. Y en segundo lugar, porque una guerra civil no implica una revolución como sí implicó el movimiento de Hidalgo. Porque Hidalgo no quería nada más un cambio de poder entre unos criollos a otros, como se hizo en muchos países de Hispanoamérica. Hidalgo desató un movimiento social y lo encabezó aboliendo la esclavitud, suprimiendo las castas, quitando los tributos, acabando con los estancos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se dice ahora en contra de Hidalgo es retomado de las críticas que hizo Lucas Alamán a Hidalgo. Lucas Alamán señalaba que Hidalgo había sumido al país en el caos, porque había involucrado a todo el pueblo en la lucha, porque se había desatado una revolución popular, y como no podían parar el carro de la revolución, entonces el culpable de todo esto era Hidalgo. Cuando ya finalmente se estaba en la posibilidad de que México se convirtiera en un gran imperio, con el apoyo de Napoleón III, que le salió el tiro por la culata porque se les olvidó que era liberal, y se les olvidó que iba a poner a un liberal también como era Maximiliano, lo cual todo ello fue entonces un desastre.
se les atravesaron los republicanos. Si los republicanos no se les hubieran atravesado con Juárez a la cabeza, Napoleón III tenía pensado consolidar al Segundo Imperio mientras los gringos estaban en su guerra de secesión. Pero le fallaron los cálculos. ¿Por qué? Porque los republicanos no permitieron que pudiera pacificarse el país. Entonces, la derecha que dice perdida la segunda oportunidad de que México fuera un gran imperio. ¿Y cuál fue la tercera oportunidad? La tercera oportunidad es cuando llega Porfirio Díaz al poder, ya está todo en orden, ya los hacendados son dueños 4 familias de todo Chihuahua, etcétera, etcétera, y hay poca política y mucha administración, como se acaba de citar recientemente, que eso es lo que nos hace falta ahora. No sé si sepan, están tomando articulistas de derecha el lema porfirista de que lo que sobra es política y lo que hay que hacer es administración para sacar al país del caos. Pero ¿qué pasó con la dictadura porfirista? Que viene la revolución y el país que estaba en la apoteosis, reconocido por todo el mundo, etcétera, etcétera, viene otra vez a caer en el caos. ¿Y cuál creen ustedes que es la cuarta oportunidad para que México sea una potencia? Pues la llegada del PAN al poder. Entonces, ahora sí, según ellos, va a ser México una potencia porque le van a romper a la izquierda con una serie de estrategias que creen ellos que están siendo muy exitosas, que yo no comparto. Yo estoy con la línea de López Obrador, yo no estoy de acuerdo con las alianzas, no estoy de acuerdo con las alianzas del PRD para que gane el PAN. O sea, ¿de qué se trata eso? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que no podemos permitir que nos dejen, que nos manipulen, ni que nos quiten de contenido a estos personajes que, como dijimos ayer, si algo tenían eran ideas. Si algo tenía Hidalgo eran ideas. Proyecto político, proyecto social, proyecto económico. Fue un tipazo brillante, así es que un super padre de la patria. Dos minutos por cabeza. Uso mis 2 minutos. Hay una preocupación que no comparto con algunos de mis colegas, que es las historias chiquitas. A mí sí me parecen muy importantes. Me parece importante el Hidalgo de 3 matrimonios, porque constituyen un reflejo de los macros que me interesan. ¿Por qué los curas que dirigen el movimiento de independencia, y no uno, sino centenares de ellos, tienen familia y tienen vida doble? Y te explica la estructura colonial mediante la cual el único acceso a la educación superior o está en el clero o está en la milicia. Te explica por qué estos curas tienen una doble actividad común. Como el resto de los ciudadanos, a pesar de ser sacerdotes, acceden a la educación y por otro lado tienen un nexo por abajo. Hidalgo habla 3 lenguas indígenas, amigos. No se les olvide, no solo habla francés, español, italiano y latín, habla otomí, náhuatl y purépecha. Conecta por abajo. La descripción de los 7 lenguas de Hidalgo te muestra el personaje. Bien, y en las historias chiquitas, ¿importa o no si el Pípile existió? Yo digo que sí. Ante la obsesión de Enrique Krause de que el Pípile no existió, tomara nada más y nada menos que del artífice del pensamiento conservador mexicano del siglo XIX, a mí sí me interesa, porque el Pípile es la significación o la representación simbólica del pueblo en lucha. Y en ese sentido, la imagen del desconocido minero que se echa una pinche losa y se acerca a una puerta para quemarla, no era uno más de la horda de Hidalgo. Podríamos haber escogido otros y hay que escogerlos, porque hay que enriquecer el imaginario popular.
el desconocido indígena que con piedras agarradas del río de los Conejos se acercaba a 30 metros de la Lóndiga para obligar a los que estaban en el techo, que traían fusiles que alcanzaban 150 metros el disparo, a que se bajaran. Y tirar una piedra, hay que ponerte a 30 metros, hay que poner el cuerpo a 30 metros. Y no hubo uno, había 25.000 en el ataque a la Lóndiga. Y entonces, estas pequeñas historias, este pequeño anecdotario, van imbricándose con la visión de conjunto de la independencia que te ofrece una independencia con una composición de lucha social, y no usaría el término para que no nos peleemos por eso de revolución de independencia, ¿no? Que te coloca la combinación entre el proyecto global de algunos de los caudillos del movimiento independiente, la situación social, las masas en acción y los héroes populares. Usted, niño, como ¿quién quiere ser? Como el paje que le llevaba la pinche espada a Iturbide cuando se corona emperador, o quiere ser como el indio Jacinto que andaba a pedradas contra la Lóndiga. Señores, hay una decisión y tenemos que tomarla.